hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Que levantas tus manos ahí, estás. Señor, tú eres grande. Te adoramos,
noches, queridos hermanos. Gracias por sintonizar y por conectarte al culto de este día, miércoles. Es un culto de oración. Gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar el tema de esta noche. No sin antes, vamos a pedir la dirección de Dios. Acompáñame inclinando tu rostro o cerrando tus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias. Gracias por la bendición que tú nos has concedido. Gracias porque nos permite llegar a la mitad de la semana. Gracias por tu compañía. Gracias por habernos guiado en cada uno de estos días. Y gracias porque tú has permanecido presente en cada uno de nuestro diario caminar. Hoy en esta noche que hemos de abrir tu palabra, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para entender tu palabra. Que nos podamos concentrar, oh Dios, en el mensaje de esta noche. Y que el Espíritu Santo haga un trabajo maravilloso en nuestras vidas. Que nos dé la sabiduría para entender el mensaje de esta noche. Bendice a cada uno de los oyentes. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos. Lo suplicamos, lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente por sintonizar el Facebook de la iglesia de Spring Branch o conectarte a YouTube de nuestra iglesia. En esta noche vamos a comenzar el tema de esta hora con una pregunta. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo crecemos espiritualmente y qué ocurre o cómo podemos lograr el crecimiento? El apóstol Pablo nos da algún parámetro de cómo nosotros podemos crecer espiritualmente o hasta dónde nosotros podemos llegar en nuestra vida espiritual. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4, si tú tienes tu Biblia cerca, te suplico que puedas tomar tu Biblia y puedas acompañarme a la lectura de la palabra de Dios. Si tú estás conduciendo, estás trabajando, mantente sintonizado al mensaje de este momento. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros vemos los textos anteriores del versículo 13, el apóstol Pablo está hablando acerca de la perfección, de los santos, cómo los santos pueden llegar a lograr alcanzar la perfección. Asimismo dice de que esta perfección de los santos va a ser para la edificación de la misma iglesia o del cuerpo de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo en el versículo 13 dice que nosotros tenemos que llegar primero a la unidad de la fe, segundo del conocimiento del Hijo de Dios, y tercero tenemos que llegar a ser un varón perfecto a la medida o a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí nos está dando un parámetro el apóstol Pablo hasta dónde es que puede llegar nuestro crecimiento espiritual. Pero ¿cómo ocurre esto en nuestra vida espiritual? ¿Cómo puede ocurrir esto lo que el apóstol Pablo dice? De llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, ser varones perfectos y alcanzar la estatura o la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, podemos llegar a esta plenitud? El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia
y todas las detracciones. Y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro está diciendo que si queremos crecer espiritualmente, tenemos que volver a aquel sencillo apetito de un recién nacido y desear solamente una cosa. ¿Qué es esa cosa? ¿Cuál es el apetito al cual nosotros tenemos que volver? Dice, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pedro, dice que debemos de dejar de lado todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual, todo aquello que nos impide el desear la leche no adulterada. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que tenemos que despojarnos de nuestra vida todo aquello que nos imposibilita, o todo aquello que nos obstaculiza, o todo aquello que nos detiene a ir a estudiar la palabra de Dios. Imagínense cómo el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos hasta esta noche? Y quiero que pongan cuidado a las preguntas, las 3 consecutivas preguntas que voy a hacer. ¿Cuántos hasta esta noche nos sentimos satisfechos con nuestra vida cristiana? ¿Cuántos nos sentimos satisfechos con nuestra vida cristiana? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos sentimos satisfechos con nuestro crecimiento y madurez espiritual? ¿O cuántos creen de que ya hemos, o cuántos creemos de que ya hemos alcanzado el crecimiento espiritual? Si tú crees que te sientes satisfecho con la vida cristiana que has alcanzado hasta este momento, pon en el chat, pon amén. Pon amén. Si tú sientes de que te sientes satisfecho con el crecimiento y la madurez espiritual, pon en el chat amén. Si tú crees que ya alcanzaste el crecimiento espiritual, pon en el chat amén. Pero si no lo has alcanzado, si estamos insatisfechos con nuestra vida cristiana hasta este momento, si nos sentimos insatisfechos con nuestro crecimiento y madurez espiritual, si nos sentimos insatisfechos con que no hemos alcanzado el crecimiento espiritual, entonces no escribas amén. Entonces no pongas amén. Porque eso quiere decir de que todavía nos falta más en nuestra vida cristiana. Todavía nos falta más en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Todavía nos falta más. Y yo sé que todos conocemos la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos quién fue el apóstol Pablo. Y lo conocemos como el mayor evangelista que la iglesia primitiva ha tenido. El máximo predicador que la iglesia ha tenido. Y en Filipenses capítulo 3, el libro de Filipenses capítulo 3,
Filipenses capítulo 3, el versículo 12 al versículo 14, el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: yo no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo, y se extiende, dice, a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es de un crecimiento espiritual cada día hasta que la muerte llegue. Cada día de nuestra vida es de un constante crecimiento en nuestra vida espiritual hasta que la muerte llegue. Déjame decirte en esta noche que mi madre vivió 85 años. Y de esos 85 años que ella vivió, 73 años de esos, ella corrió. Y hasta hace 29 días que ella murió, justamente hoy, miércoles, justamente 29 días que ella murió. Y murió corriendo al supremo llamamiento de Dios. Ella corrió prosiguiendo ciertamente lo que estaba por delante de ella, que es el supremo llamamiento de Dios. Puede ser que en esta noche esté hablándole a algún hermano que corrió quizás 5 años, que quizás corrió 10 años, que quizás corrió nada más 2 años. Y luego se arrepintió de haber comenzado a correr. Y hizo lo contrario que el apóstol Pablo hizo. Volvió atrás. Quizás te desconectaste de Dios. Y al desconectarte de Dios, dejaste de estudiar la palabra de Dios. Dejaste de mantener el vínculo de comunión a través de la oración. Dejaste de asistir a la iglesia. No sé cuántos años tú corriste en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, pero luego te desconectaste. Y esta noche, por ser una noche de oración, día miércoles, un servicio de adoración, de oración, en esta noche yo quiero orar por ti. Tú que te has desconectado de los caminos de Dios, tú que has dejado de crecer espiritualmente, tú que has dejado de lado el estudio de la palabra de Dios.
Yo quiero orar por ti en esta noche. Y quiero que ahí donde tú estés, quiero que cierres tus ojos. Y no solamente voy a orar por ti, que te has enfriado espiritualmente y has dejado de estudiar la palabra de Dios, sino que también voy a orar por aquellas familias que también quizás se han descuidado de tener el culto familiar con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su familia. Y han dejado de sentarse juntos como familia a estudiar la palabra de Dios. Pero también voy a orar en esta noche por aquellos que están sufriendo por una enfermedad, por aquellos que están batallando quizás con el COVID-19. También voy a orar por aquellos que están luchando quizás con un problema familiar, o quizás están batallando con problemas laborales. Yo te pido que ahí donde estés, inclines tu rostro y voy a orar. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. En esta noche clamamos a ti, rogándote, suplicándote, para que tu Espíritu Santo continúe trabajando en los corazones de muchos hermanos que quizás se han alejado de ti. Te suplico, Padre, por aquellos hermanos que de una forma u otra, oh Dios, se apartaron y descuidaron su vida espiritual. Y dejaron de lado de estudiar y alimentarse de esa leche no adulterada. Dejaron de lado, oh Dios, el cultivar ese vínculo de relación contigo a través del estudio de la palabra. Señor, te suplico que tu Espíritu Santo no cese, no deje de trabajar en sus corazones hasta que los haga volver al camino. Señor, también en esta noche pido por aquellos hogares, por aquellas familias que han descuidado su culto familiar. También oro, oh Padre, por aquellos hermanos que están batallando con una enfermedad. Te suplico, oh Dios, que fortalezcas sus corazones en medio de la enfermedad. Que fortalezcas sus vidas, oh Dios, en medio de las dificultades. Y tú como médico de los médicos hagas un trabajo maravilloso en sus vidas. Señor, restaura sus vidas. Dale sanidad, dale salud. También esta noche pido, Padre, por aquellos que están batallando por problemas, diferentes problemas de los cuales como seres humanos nos toca afrontar en este mundo. Problemas laborales, problemas familiares, problemas de necesidades de trabajo, Dios. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestros problemas. Tú conoces nuestras luchas. Y es por eso, Padre, en esta noche te suplico y pongo en tus manos cada una de estas necesidades, para que tú, oh Dios, obres en cada una de las vidas de mis hermanos. Yo sé que tú estás escuchando nuestro ruego. Y yo sé también que tú vas a responder y vas a suplir cualquier necesidad que exista en mis hermanos. Gracias por escucharnos. Gracias por inclinar tu rostro. Gracias por abrir tus oídos a nuestro clamor. En Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, me tomé el tiempo para buscar en el internet los beneficios de la leche materna. Los beneficios que la leche materna da a un recién nacido. Y déjame compartir contigo lo que encontré. Número 1, reduce la probabilidad de alergias en un recién nacido o en un bebé. 2, ayuda al crecimiento físico. 3, promueve el desarrollo intelectual. 4, disminuye el riesgo de obesidad. 5, reduce el riesgo de diabetes tipo 1. 6, fructifica su seguridad. 7, acrecenta los lazos, el vínculo entre el hijo y la madre. 8, evita la mortalidad por infecciones estomacales. Y hay muchas otras más. Hay muchas otras más, dependiendo de la página donde uno vaya.
Hay unas que tienen 13, otras que tienen 10, otras que tienen 12. Pero nada más tomé 8. Démonos cuenta lo que la leche materna produce en un recién nacido. Reduce la probabilidad de alergia, ayuda al crecimiento físico, promueve el desarrollo intelectual, reduce el riesgo de diabetes, evita la mortalidad e infecciones estomacales. La leche materna es sin duda el mejor alimento infantil que existe. Es el más equilibrado y contiene todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo del recién nacido. Pero además, tiene beneficios para su sistema inmunológico. Yo te pregunto en esta noche, para nuestra vida cristiana y para nuestro crecimiento espiritual, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos tomar o beber o comer para evitar la mortalidad? Y para que crezcamos, tengamos un crecimiento físico, espiritual, para promover en nosotros un desarrollo intelectual de la palabra de Dios. ¿Dónde nosotros entonces podemos encontrar los beneficios para nuestra vida espiritual? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. El cristiano, allí es donde encuentra todos estos beneficios para el crecimiento espiritual. ¿No es la palabra de Dios? Sí es la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde encontramos todos nuestros beneficios para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que el apóstol, por eso que Pedro nos dice en la carta de 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Por eso él nos dice, y lo voy a leer nuevamente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Mira lo que dice Pedro. Desead. No nos está dando una sugerencia, no nos está dando un consejo, nos está exhortando, nos está dando una orden que tenemos que desear la leche no adulterada. Sí, Él nos da una orden, no nos da un consejo, no nos da una orientación, no nos da una exhortación, nos da una orden que como cristianos debemos de desear la leche. Si tú, mi querida hermana, eres madre de familia, tú como experiencia de madre, cuando tuviste aquellos recién nacidos, aquellos bebés en tus manos, tú no callabas a tu bebé con un juguete. Tú no callabas a tu bebé cubriéndole con una frazadita. Tú no callabas a tu bebé en la madrugada o a la medianoche poniéndole un trajecito con el muñeco más lindo que tú le hayas comprado. La única forma que tú callabas a tu bebé era dándole la leche. Porque los gritos que este bebé daba era porque deseaba la leche de su madre. Y no había otra cosa alguna que pudiera callar el grito de este bebé más que la leche de la madre. Tú, querida hermana, que te despertabas a la 1 de la mañana, que quizás recién pegabas tus ojos para dormir cuando escuchabas los gritos, los llantos de aquel bebé desesperado. Porque una cosa sí, mi querida hermana y mi querido hermano,
Para el bebé no existe hora para desear la leche materna. Para el bebé no existe horario para desear la leche de la mamá. No importa que la mamá recién haya pegado sus ojos, al niño no le importa eso. El niño lloraba porque deseaba la leche de su mamá. Y recuerdo a mi esposa. Se acostaba conmigo y amanecía con el bebé. No había otra forma como callar los llantos de los bebés si no es con la leche materna. Porque esos niños lloraban de desesperación. Y no había forma como callarlos, cómo quietarlos, cómo mantenerlos tranquilos. La única forma es que la mamá se prendiera de su pecho para amamantar a aquel bebé, que sus gritos eran de deseos por aquel alimento materno. ¿Estamos inquietos nosotros? ¿Nos encontramos inquietos nosotros? Cada día en nuestra vida nos encontramos inquietos, deseando también la leche no adulterada. Lloramos, gritamos, nos desesperamos cuando no estudiamos la palabra de Dios. Pero nos dice que nos desesperemos, que nos inquietemos, que gritemos y lloremos, deseando la leche como niño recién nacido. Si tú no has tenido la experiencia de escuchar un bebé llorar en la madrugada deseando la leche de la mamá, te aconsejo que vayas donde una madre que ha tenido a su hijo recién nacido y que te den de dormir una noche para que puedas tener la experiencia de cómo es el llanto desesperante de este bebé por el alimento materno. Por eso es que el apóstol, por eso es que Pedro nos dice, por eso es que Pedro nos dice, desead, nos exhorta, desead la leche como niños recién nacidos. ¿Para qué? ¿Cuál será el beneficio de esta leche? ¿Cuál será el beneficio de este alimento? Para que crezcamos. Para que crezcamos. Y no solamente que crezcamos, sino que también para que alcancemos la salvación. Es por eso que Pedro nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No solamente para que crezcamos espiritualmente, sino que también para que alcancemos la salvación. Por eso el salmista David, en el libro de Salmos capítulo 19, el salmista David en el libro de Salmos capítulo 19, quiero que busques también en tu Biblia, si te encuentras en tu hogar, tomes tu Biblia. Libro de Salmos capítulo 19, el salmista David en el versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. El salmista David dice: tu palabra, si tú lees los textos anteriores al versículo 10 y leerás a lo que está refiriendo el salmista David, dice que tu palabra es deseable. Deseables son más que el oro. El salmista David está diciendo que la palabra de Dios es más deseable para él, más que el oro. Y no le basta decirlo una vez, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel que destila del panal.
Y en el Salmo 119, el que escribió este capítulo, se inspiró en la palabra de Dios. El que escribió este Salmo 119 se inspiró porque dedicó este capítulo exclusivamente a poetizar, a cantarle a la Biblia. Y dice el versículo 16, acompáñame con tu Biblia. Versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Yo te pregunto en esta noche, ¿te regocijas tú en la palabra de Dios? ¿Nos regocijamos nosotros en la palabra de Dios? Volviendo al texto de Primera de Pedro. Cuando Pedro escribe estas palabras de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Cuando Pedro escribe: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, Pedro no se está refiriendo a los recién nacidos. Pedro no se está refiriendo a los recién convertidos. Pedro no se está refiriendo a los que tienen 6 meses de haberse bautizado. Pedro no se está refiriendo específicamente a los que el fin de semana pasado, los que tienen algunos meses de haberse bautizado. Pedro se está refiriendo a los que tienen 40 años, a los que tienen 30 años, a los que tienen 25 años, a los que tienen 15 años, a los que tienen 10 años. Pedro se está refiriendo a todos nosotros. No importa cuánto tiempo tengamos de ser bautizados. Pedro se está refiriendo a nosotros como cristianos que debemos desear la leche como niño recién nacido, no adulterada. En el mismo Primera de Pedro, el capítulo 1, del versículo 22 al versículo 25, hay unas traducciones, la versión internacional y la versión Dios habla hoy. El versículo 1 del capítulo 2, que en mi Biblia dice: desechando pues toda malicia. Estas versiones comienzan diciendo no desechando, sino por tanto. Comienza el capítulo 2 diciendo por tanto. ¿Por tanto qué? Quiere decir que por tanto dice esto porque todo lo demás que ha venido diciendo, esto es el complemento de lo que ha venido diciendo anteriormente. Y es por eso que voy a leer el capítulo 1 del versículo 22 al versículo 25. Y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mira qué bonito lo que dice acá en el versículo
en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y Santiago, unas hojas atrás, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Quiere decir que si tú y yo hemos nacido por el poder de la palabra de Dios, nos corresponde entonces también alimentarnos de la palabra de Dios, para mantenernos firmes, para mantenernos seguros, para seguir creciendo, porque por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, tú y yo fuimos nacidos, y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Mis queridos hermanos, el propósito del mensaje de esta noche es que todos podamos retomar el culto familiar. El propósito del mensaje en esta noche es que tú y yo nos volvamos al estudio de la palabra de Dios. Y el propósito del mensaje de esta noche es que tú y yo nos volvamos en una búsqueda constante de Dios a través de la oración. Recuerda lo que Pedro dice, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Que esta palabra que hemos escuchado nos haya despertado de donde nos encontramos y que nos lleve nuevamente a retomar el estudio de la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios nosotros nacimos, y es por la misma palabra de Dios que nosotros tenemos que alimentarnos, no solamente para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente para crecer espiritualmente, sino que también para alcanzar la salvación, que es lo que Pablo dice, es lo que me espera por delante. Que Dios te bendiga y nos bendiga en esta noche. Acompáñame en la oración para cerrar el servicio de esta hora. Querido Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra encontramos verdades. Gracias porque en tu palabra encontramos consejos. Gracias porque en tu palabra encontramos exhortación. Gracias porque en tu palabra encontramos, oh Dios, dirección para nuestra vida. Gracias, Padre, porque a través de este mensaje podemos encontrar que debemos de darle vuelta a nuestra vida si nos hemos descarriado, si nos hemos apartado del camino, si nos hemos alejado de ti, si hemos descuidado el estudio de la palabra de Dios. Gracias porque a través del mensaje de esta noche hemos podido descubrir que hemos nacido por el poder de la palabra de Dios, y es a través de ella como también debemos de alimentarnos. Bendice a mis hermanos en esta noche. Bendice a nuestros amigos. Que podamos descansar en esta noche confiados de que tú velarás nuestro sueño, de que tú cuidarás de cada uno de nosotros y de que tú continuarás acompañándonos en nuestra vida hasta que cuando Cristo Jesús venga o hasta cuando tú nos llames al descanso. Gracias por escuchar nuestro ruego. Gracias por suplir nuestras necesidades. Gracias porque nos permitiste estar conectados y estudiar tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en el servicio de esta noche. Dios te bendiga. Ten una feliz noche. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta. Pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta. Pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad, luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas, palabra que libera o condena. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz. Es justicia y verdad. Lámpara a mis pies, lámpara a mis pies es tu palabra,